Gracias. Hola, muy buenas tardes, buenas noches en algunas partes de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias a todos por reunirse hoy con nosotros y tenemos el honor de escuchar las palabras de Tutem Norbu. Ella es una monja mexicana ordenada en la tradición budista tibetana. Sus principales maestros son su santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, y ella ofrece sus servicios a la organización de la FPMT. Ella radica en este momento en Guadalajara, Jalisco, que es donde se encarga de dar clases de meditación y filosofía budista para toda la República Mexicana, ¿no? Y ahora vamos a tratar el tema de estas 12 clases, esta es la segunda clase del año, es descubriendo el potencial de tu mente. En este curso nosotros estudiaremos desde la perspectiva budista la mente, cómo está estructurada, cómo funciona, cómo se forman nuestras experiencias. Descubriremos cómo se forma nuestra percepción, nuestros pensamientos, las sensaciones y nuestras emociones. Es una gran oportunidad para cada uno de nosotros poder escuchar hoy a Venerable Norbu. Muchas gracias, Venerable, bienvenida. Le cedo la Muchas palabra. gracias, muchas gracias. Gracias, Venerable. Pues muchas gracias a todos. Y está bajo el sonido, ¿ok? Bajo el sonido, entonces le subimos un poquito. A ver, ahora, ¿qué tal? ¿Se escucha un poquito mejor? ¿Sí? ¿Se escucha un poquito más fuerte? Sí, se escucha bien, Venerable. Se escucha bien, ok. Bien. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes estudiando. Para mí ha sido muy importante estudiar este texto de la mente, esto que estamos estudiando. Conforme he ido estudiando la mente, conforme he ido profundizando en estos estudios, me siento que comprendo un poco mejor mis experiencias. Siento que de esta forma también tengo más herramientas para entender las experiencias de otros. Entonces, pues deseo de todo corazón que así sea para ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase, nuestro estudio del día de hoy con una breve meditación para disponer nuestra mente en lo que vamos a hacer. Entonces, pues ustedes ya son grandes meditadores, ya meditan de hace buen rato. Entonces, si podemos tomar la postura de la meditación que nos permita hacer este ejercicio mental, pues estaría muy bien. Lo más importante es que no tengamos nuestra espalda recargada en un respaldo. Y esto es para que fluya la energía que corre dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, de mejor forma. Y de esta forma se produce una mejor concentración, una mejor atención. Entonces, simplemente tomamos la postura de la meditación y vamos a llevar nuestra atención simplemente a observar cómo es la inhalación y cómo es la exhalación. No hay que hacer absolutamente nada en especial. No hay que fabricar la respiración ni respirar más profundo ni más suave. Lo único que estamos tratando es cómo desarrollar nuestra mente curiosa, como si nunca hubiésemos puesto atención a la inhalación y a la exhalación. Eso es lo que vamos a hacer por los siguientes minutos. Entonces comenzamos, inhalando y exhalando de forma natural.
Si nuestra mente se distrae con algún sonido, algún pensamiento, algún recuerdo, ¿es natural que esto suceda? Simplemente lo observamos y regresamos de manera gentil nuestra atención a la respiración. Con esta mente un poco más tranquila, podemos asentar una motivación individual de estar aquí en este momento. Podemos establecer una motivación colectiva. Es que escuchar y reflexionar en este tema de la mente nos pueda traer una mejor comprensión de nuestras experiencias, de quiénes somos. Y asimismo que también con estas reflexiones podamos nosotros abrir nuestro corazón para entender cómo son las experiencias de los demás. Que de esta forma podamos generar un buen corazón hacia todos los seres. Tomamos una respiración un poquito más profunda y movemos nuestro cuerpo para regresar nuestra atención aquí y ahora. Pues buenas noches, bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la mente. Estuvimos viendo la clase pasada, voy a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo para aquellos que no pudieron estar, que tengan un contexto de lo que vamos a continuar. La clase pasada estuvimos platicando un poquito acerca de lo que es la mente. La mente tiene otros sinónimos, mente
conocedor y conciencia son sinónimos, por lo cual cuando escuchemos que nos referimos con la palabra conciencia o mente o conocedor, estamos hablando exactamente de lo mismo. Vimos lo que eran también los diferentes objetos, vimos el objeto aparente, vimos el objeto de aplicación, vimos el objeto determinado. El objeto aparente es todo aquello que le aparece a la mente. El objeto de aplicación es aquello que comprende la mente, es aquello con lo que se involucra. Y el objeto determinado, vimos que solo lo tiene una conciencia mental, es decir, es conceptual, es el concepto, es la idea exactamente de algo. Por ejemplo, veíamos, creo que les puse el ejemplo de vaso. Entonces, vaso, si nosotros imaginamos un vaso, por ejemplo, esa imagen de vaso es el objeto de aplicación. Al vaso al que nos referimos es el objeto, perdón, la imagen de vaso es el objeto aparente, el vaso al que nos estamos refiriendo es el objeto de aplicación y el objeto determinado es precisamente ese específico vaso que tú sabes que es ese y no otro, ese concepto al que te estás refiriendo, ese es el objeto determinado. Entonces, más o menos hasta aquí estuvimos viendo la clase pasada. Yo les había dicho que si ustedes tenían algún tiempo, pues hicieran algunos ejercicios para que les quedara un poquito más claro alguno de estos tres objetos. No sé si pudieron algunos de ustedes hacer el ejercicio o si tienen dudas todavía, pues doy unos momentitos para despejar, para que veamos los ejemplos o para despejar dudas. No sé si por ahí alguien tenga algo. ¿No? ¿Todo quedó muy claro? Nada, ninguna duda, comentario. Ok, bueno, entonces estuvimos viendo los diferentes objetos. Estos tres objetos son los que nosotros percibimos a través de nuestras conciencias o a través de nuestra conciencia mental. Y es importante que los veamos porque luego vamos a ir viendo otras cosas en las que decimos el objeto de, entonces es para que sepamos a qué nos referimos con objeto. En general, la definición de objeto, cuando nosotros hablamos de objeto, me refiero a todo lo que conoce la mente. Todo lo que conoce la mente es un objeto. Nada más que la mente conoce los diferentes objetos en diferentes momentos o en diferentes niveles de involucramiento. Entonces, por eso es que hay esta distinción de objetos. Vamos a ver entonces, de forma muy general, lo que es un poseedor de objeto. Poseedor de objeto, podemos decir, es aquel que sostiene un objeto o aquel al que le aparece un objeto. Y vamos a ver solamente dos de ellos. Uno de ellos es lo que nosotros llamamos persona, y ahorita voy a decir lo que es persona, lo que es mente. Estos dos son poseedores de objetos. Entonces, persona no se refiere en este texto a una persona solamente humana. Persona es cualquier persona que tiene los 5 agregados. Los 5 agregados precisamente son forma, discriminación, sensaciones, conciencia y los demás factores mentales, factores de composición. Esos son los 5 agregados. Entonces, en términos generales, todos los seres que tienen conciencia, por ejemplo, y que tienen forma, son personas en este texto. Entonces, en lo sucesivo, cuando nos refiramos a persona, no piensen nada más en un cuerpo humano.
Los animales, por ejemplo, en este ejemplo también son personas, son catalogados como personas, porque vamos a ver que los animales también tienen mente y su mente funciona casi igualita como la de nosotros. Su cuerpo podrá ser diferente, sin embargo, su mente es casi igualita a la de nosotros. De hecho, igual, nada más que tiene unas pequeñas variantes. Sin embargo, tiene mente y por lo tanto, entonces, esa mente conoce objetos y vamos a ver cómo conoce. Entonces, poseedor de objeto es aquella persona a la que le aparecen distintos objetos o es una conciencia a la que le aparecen diferentes objetos. Y vamos a ver hoy también acerca de, si hay dudas, acuérdense, me interrumpen y me preguntan para no tener que esperar hasta el final. Que se nos vaya la idea. Entonces, vamos a ver hoy cómo funcionan nuestras conciencias sensoriales. Para eso, primeramente, voy a explicar lo que es un poseedor directo, un conocedor directo o un perceptor directo. Es aquel que percibe directamente, o un conocedor directo es precisamente que conoce directamente. Su definición es precisamente que es un conocedor, es una conciencia, es un conocedor, conoce y está libre de conceptualizaciones y no está equivocado. Aquí esta definición es muy importante porque ya de la pura definición podemos darnos cuenta que un conocedor directo siempre va a ser algo que no es conceptual. Entonces, todo aquello que nosotros le ponemos nombres, le ponemos etiquetas, por ejemplo, que es lo conceptual, no sería un conocedor directo. Y los conocedores directos son precisamente las conciencias sensoriales de los sentidos, las 5, y hay una conciencia mental también. Entonces, estos se conocen como conocedores directos. Y vamos a ver cómo funcionan entonces estas conciencias sensoriales. Cuando nosotros decimos conciencia sensorial, ya con eso necesitamos comprender que es un conocedor, es decir, es mente. Por lo tanto, una conciencia sensorial es mente, es mente o es conciencia. Nosotros en tibetano sí vienen unos nombres distintos. Unos hacen referencia a Lo, otros hacen referencia a Sem, y entonces ahí no hay confusión. Pero para que no haya confusión, le vamos a llamar a estas conciencias sensoriales, a partir de hoy, conciencias sensoriales en vez de sentido de la vista. Porque vamos a ver que tiene 3 componentes. Para que una conciencia sensorial opere, necesitamos 3 componentes. Y vamos a hacer primero el estudio de la conciencia sensorial visual. Nuestra conciencia sensorial visual necesita 3 componentes para que se produzca. Primeramente, necesitamos tener un ojo, es decir, el globo ocular, con todas sus partes, con la retina, con la mácula, con todo lo que compone el ojo. Necesitamos tener un ojo, es el órgano que funciona adecuadamente. Ese es el primer elemento que necesitamos. Si no tenemos este globo ocular con todos sus componentes de lo que nosotros llamamos ojo, la conciencia sensorial visual está, pero no puede hacer su función. Entonces, lo primero que necesitamos es nuestro órgano, en este caso, el ojo. Y aparte del ojo, hay otro segundo componente, que es precisamente una cosa que se llama poder sensorial visual. Y este poder sensorial visual es muy difícil de explicar porque pertenece a un fenómeno que se llama muy oculto. Hay 3 tipos, nosotros podríamos decir que existen 3 tipos de fenómenos. Un fenómeno manifiesto es aquel que podemos nosotros percibir, por ejemplo, con los sentidos. Todo mundo lo puede percibir. Un fenómeno oculto
implica que necesitamos aplicar un razonamiento para encontrar esa verdad o conocer ese objeto. Y un fenómeno muy oculto solo lo puede conocer una mente omnisciente, es decir, un Buda, alguien que conoce todos los fenómenos. Un ejemplo de un fenómeno muy oculto precisamente es el poder sensorial visual. Y es un fenómeno muy oculto porque el poder sensorial, los poderes sensoriales de las conciencias se comienzan a generar desde el momento de la concepción. El poder sensorial visual yo lo puedo como comprender de dos formas. La manera más apropiada de referirnos a un poder sensorial es la energía sutil que corre por todos los canales energéticos del ojo y que va desde el ojo hasta el cerebro. Ese es el poder sensorial visual. Dicho de otra manera, más sencilla a lo mejor, pero no es técnicamente apropiado, pero para que podamos comprender un poquito mejor, es como si fuera una ruta neuronal que hay desde el órgano del ojo hasta la parte del cerebro. Y digo, técnicamente no es apropiado nombrarlo así porque no es algo físico. En realidad es como un canal energético, es una energía que corre desde el órgano, desde toda su parte, hasta la parte del cerebro. Entonces, ese es el poder sensorial visual. Entonces, para que una conciencia sensorial visual se active, necesitamos el ojo, el órgano del ojo funcionando correctamente. Necesitamos esa ruta neuronal llamada poder sensorial visual. Y si estos dos están haciendo su función de manera adecuada, entonces se produce la conciencia sensorial visual, a lo que nosotros llamamos como el sentido de la vista. La manera apropiada de decirlo es la conciencia sensorial visual. ¿Y qué es lo que podemos nosotros conocer? ¿Qué tipo de objetos conoce esta conciencia? Entonces aquí podemos ir ya aplicando los conceptos que hemos ido aprendiendo. Poseedor de objeto vimos que es algo que sostiene un objeto. Entonces, la conciencia sensorial visual es un conocedor, es una mente, por lo cual hay un objeto que le aparece. ¿Qué le aparece a la conciencia sensorial visual? Es decir, ¿cuál es el objeto que esta conciencia conoce? Forma y aspecto. Aspecto es lo que nosotros llamamos como color. Entonces, la conciencia sensorial visual es un poseedor de objeto cuyo objeto que conoce es precisamente forma y aspecto, es decir, forma y color. Entonces, cuando estos tres funcionan adecuadamente, tenemos el órgano que funciona correctamente, tenemos el poder sensorial visual que funciona correctamente, se activa la conciencia sensorial visual cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos un objeto de conocimiento de esta conciencia. Entonces, cuando nosotros abrimos siempre nuestros ojitos, para cualquier cosa los tenemos cerraditos y los abrimos, todo lo que percibimos es a través de la conciencia sensorial visual. Está percibiendo forma y aspecto. Eso es lo único que percibe esta conciencia sensorial visual. Y ahí les va algo bien interesante. Aquí nosotros, en la actualidad, nosotros podemos ver personas que han sido, tanto que han nacido con esta discapacidad visual o que han adquirido esta discapacidad visual a lo largo de la vida. Y tanto sea uno como el otro, hay algunas personas que cuando las operan pueden regresarles esta capacidad visual y hay otras personas que no. La diferencia está en lo siguiente. Si el defecto está en el órgano,
es decir, en alguna de las partes del ojo, y se arregla ese defecto que tiene el ojo, la persona puede volver a ver o puede ver por primera vez. Pero si el defecto está en el poder sensorial visual, es decir, en esa ruta neuronal, como esta se forma desde el momento, se empieza a formar, no está completamente formada, pero se empieza a formar desde el momento del nacimiento, esta no se puede corregir, porque aparte es una cosa como un flujo de energía. No hay algo que físicamente se pueda hacer para componer el poder visual. Entonces, si el defecto de la visión está en esa ruta neuronal, en esos campos energéticos, en el poder sensorial visual, la persona no podrá ver, no podrá regresarse la vista o no podrá ver por primera vez. Entonces, todas aquellas personas que han podido corregir su capacidad visual, ciertamente es porque el defecto que tenían era precisamente en el órgano. Si el órgano se puede corregir, es decir, la medicina tiene pues a su alcance las condiciones para corregir ese defecto en el ojo, la conciencia sensorial visual se produce y por lo cual esa persona puede percibir forma y aspecto nuevamente o por primera vez. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, gracias. Perdón, Sí. Todo hacer bien. un comentario. Sí. De acuerdo al budismo Theravada, lo que es el poder sensorial visual, lo que tú llamas el poder sensorial visual, se contempla de otra forma. O sea, en el Theravada, de acuerdo a la Abhidhamma, es la base sensorial del ojo. O sea, y es algo físico, no es a nivel de energía ni que tenga que ver con canales que vayan al cerebro, sino es algo que está en el ojo. Y otro de, digamos, de los componentes o elementos para que pueda surgir la conciencia del ojo sería la luz. Porque si no hay luz, tampoco puede surgir la conciencia visual. Ok, ahí ya vemos algunas diferencias. Dentro de esta tradición, la conciencia sensorial visual se produce con el ojo abierto, aunque no haya luz. Es decir, claro, si tú estás en un cuarto completamente oscuro, probablemente no puedas ver efectivamente color y forma. Pero es algo que no se menciona que la luz sea la causa para que exista la conciencia sensorial visual. La conciencia sensorial visual está dentro de nosotros, ¿no? Localizada precisamente en el área del ojo, y lo que la activa es que tengamos el órgano y esa ruta neuronal hacia el cerebro, esa conexión. Si no existe esa conexión energética, no se puede producir la vista. Entonces sí, pues aquí ya vemos algunas diferencias en esta tradición conforme al texto que estamos viendo, pues que yo les compartí. Okay. Así es. El poder sensorial visual necesita existir, el órgano necesita existir para que la conciencia sensorial visual, pero se active, no es para que exista. La conciencia sensorial visual está dentro de nosotros, está de hecho dentro de los ojos, está localizada dentro del ojo, pero no se activa si el órgano físico no está funcionando y tampoco está funcionando la ruta neuronal hacia el cerebro. Okay. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien. Vamos a ver entonces ahora, bueno, bajo esta explicación, yo les preguntaría si
en el sueño, lo que vemos de forma y color lo percibe la conciencia sensorial visual. Ahí preguntan también, en el caso de las alucinaciones, pues yo también les preguntaría. En el caso de las alucinaciones o en el caso, por ejemplo, de los sueños, ¿qué creen ustedes? ¿Es la conciencia sensorial visual la que está viendo forma y color? ¿O qué creen? Uh-huh. Por ahí alguien nos comenta, no, es una proyección de la mente. Uh-huh. Efectivamente es una proyección de la mente. De hecho, es una conciencia errónea, propiamente dicha. Entonces, lo que nosotros, esas imágenes, esos colores que aparecen en nuestros sueños, por ejemplo, o en aquellas personas que tienen alucinaciones, que todos podríamos tener, simplemente hasta con diferentes tipos de medicamentos que son muy fuertes, podríamos incluso también tener alucinaciones. Entonces, todas las personas cuando tenemos alucinaciones o cuando se aparecen estas alucinaciones o en el sueño, por ejemplo, estas formas que aparecen y estos colores son imágenes mentales en realidad. Se llaman imágenes mentales y se están percibiendo con la conciencia mental y no con la conciencia sensorial visual. Entonces, eso es algo importante porque cuando nosotros soñamos, vemos color y forma y pensamos que se ven tan vívidos que pareciera como si fueran reales, como las cosas que nos aparecen cuando nosotros estamos despiertos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente conciencia, la conciencia sensorial auditiva. La conciencia sensorial auditiva necesita a su vez también 3 componentes. Necesitamos tener el órgano, en este caso el del oído, necesitamos tener el órgano del oído funcionando correctamente, que el yunque, el martillo, todos estos componentes hagan sus funciones correctamente. Y asimismo también hay un poder sensorial auditivo, que es como esta ruta neuronal que va del órgano del oído hacia la parte del cerebro. Y es igual, es como un canal energético. Y esta conciencia sensorial auditiva lo que percibe es sonido. Solo percibe sonidos. Ese es el objeto que conoce. Entonces, de igual forma que la conciencia sensorial visual, la conciencia sensorial auditiva es un poseedor de objeto, es un conocedor. Lo que conoce es sonidos. Entonces, la conciencia sensorial auditiva siempre está ahí, está localizada también físicamente en el lugar donde está más o menos el oído, en todo lo que abarca este órgano, lo que es este órgano externo e interno del oído. Y de igual forma que aquellos que tienen una discapacidad auditiva con la discapacidad visual. Si el defecto de la discapacidad está en el órgano externo o interno del oído, hay manera de corregir esa discapacidad auditiva. Pero si el error o el defecto están en el poder sensorial auditivo, no hay manera de corregir la audición. Y esa es la diferencia de por qué, o la explicación de por qué unas personas pueden volver a oír o pueden oír por primera vez y otras, por mucho que les operen el oído no puede captar esos sonidos, esa conciencia sensorial auditiva no puede captar esos sonidos, porque hay es como si estuviera cortada esa línea de comunicación energética entre lo que es el oído y lo que es el cerebro, por lo cual no puede percibir ningún tipo de estímulo auditivo.
Entonces, esa es la explicación de también por qué unas personas pueden recuperar la audición y por qué otras no pueden recuperar la audición. O hay algunas personas que también han nacido con esta discapacidad auditiva y sin embargo se puede corregir a lo largo, pues, de su vida. A lo mejor cuando son pequeños o en algún momento de su vida los operan porque el defecto venía en el oído precisamente. Entonces, lo que percibe la conciencia sensorial auditiva es sonido. Vamos a ver ahora lo que es la conciencia sensorial olfativa. La conciencia sensorial olfativa se produce por 3 razones principales. Igual que las anteriores, la conciencia sensorial olfativa se activa o conoce su objeto respectivo cuando existen 2 condiciones precedentes. Tenemos la base de la nariz con sus conductos nasales, con todo lo que es también pues la base de los senos nasales, lo que viene también de parte debajo de los ojos. Esa es como la parte física, que es el órgano, diríamos el órgano del olor. Y a su vez, el poder sensorial olfativo es esta ruta neuronal que va desde el órgano hasta el cerebro. Cuando estos dos se ponen en contacto, la conciencia sensorial olfativa puede percibir olor. Cuando hay un error en alguna de las partes de la nariz, pues estas también se pueden corregir. El poder sensorial olfativo no se puede corregir. Entonces, la conciencia sensorial olfativa, decimos también que es un poseedor de objeto, es un conocedor de objeto, y lo que conoce precisamente son los olores. Por eso se llama que es un conocedor directo. Todos estos que estamos viendo son conocedores directos, es decir, son conocedores que conocen de forma directa, están libres de conceptualizaciones, están libres de los conceptos y son conciencias que en el momento en que aprenden su objeto no están equivocadas. No hay manera de que la conciencia sensorial olfativa perciba forma o perciba sonido, por lo cual la conciencia sensorial visual que aprende forma y aspecto no está equivocada. Siempre está agarrando solamente forma y aspecto. Por eso se dice que el conocedor directo es libre de conceptos, no hay una interpretación que hace, solo se contacta directamente y se aproxima al conocimiento de ese objeto. Eso es lo que hace este conocedor directo. Entonces, la conciencia sensorial visual, la conciencia sensorial olfativa, la conciencia auditiva, la conciencia sensorial auditiva son conocedores directos. Y nos faltan otros dos. El conocedor directo o la conciencia sensorial gustativa, por ejemplo, necesita también de 3 componentes. Necesitamos el órgano de lo que es la boca, en este caso también en combinación con todo lo físico que va con la nariz, porque también, si ustedes se observan, cuando nosotros estamos enfermos de gripa, cuando tenemos problemas nasales, que están todos estos conductos tapados, es difícil de percibir el sabor. La conciencia sensorial gustativa, ciertamente el órgano que la compone tiene que ver la boca, pero a su vez también unas partes de lo que nosotros llamamos de los conductos nasales o del canal respiratorio. Estos están completamente conectados. Físicamente necesitamos la base de la boca junto con esta parte de la nariz, que son estos conductos nasales. Entonces, está ese órgano, si este órgano está funcionando correctamente, si no tenemos ningún problema en la lengua,
ni en las papilas gustativas, ni tenemos ningún problema en todo lo que compone la boca, ni en la manera de salivación. Y tenemos el poder sensorial gustativo a la hora que existen estos dos y que nosotros introducimos un objeto, por ejemplo, en nuestra boca, entonces se activa el conocimiento de la conciencia sensorial gustativa. Yo no conozco personas, la verdad no sé, pero no me ha tocado conocer personas que el órgano de la boca esté afectado o que hayan nacido con este órgano afectado, como para que no puedan degustar, por ejemplo, todos estos sabores. Pero pues a lo mejor hay, no lo sé. Lo que sí sé es que cualquier error que venga en la parte física, si la medicina lo tiene a su alcance, lo va a poder corregir. Pero el poder sensorial, en este caso gustativo, no hay manera de corregir. Entonces, esta conciencia sensorial gustativa es a su vez también un conocedor directo y es un poseedor de objeto. ¿Qué tipo de objetos conoce? Pues sabores. Entonces conoce todo lo que son los sabores. Salado, amargo, dulce, astringente, etc. Entonces, todos estos sabores son objetos que conoce la conciencia sensorial gustativa. Y por último, dentro de estas 5 está la conciencia sensorial táctil. La conciencia sensorial táctil se produce a su vez por estas mismas 3 razones. Para empezar, necesitamos el poder sensorial del cuerpo. El poder sensorial del cuerpo está abarcando precisamente todo el cuerpo y es el que nos permite detectar lo que son los objetos táctiles, no las sensaciones. Las sensaciones vamos a ver que es un factor mental, no está dentro de la conciencia sensorial táctil. La conciencia sensorial táctil está localizada físicamente en todo el cuerpo y lo que percibe, es decir, su objeto de conocimiento son los objetos táctiles. Todas aquellas todos aquellos objetos que nosotros podemos percibir a través del cuerpo son los objetos de conocimiento de este tipo de conciencia. Aquí no le llamamos sensaciones porque las sensaciones, en realidad, conforme a este texto, se refiere, lo vamos a ver un poquito más adelante, a un factor mental. No es parte de la conciencia sensorial táctil, sino que es un factor mental que acompaña a la mente en la experiencia, pero no necesariamente las sensaciones son táctiles. Y voy a poner un ejemplo, me adelanto un poquito, pero lo vamos a ver un poco más adelante con mayor detenimiento. Las sensaciones se refiere a la experiencia. Y cuando nosotros, sin que toquemos ningún objeto, cuando nosotros, por ejemplo, percibimos con la conciencia sensorial visual aspecto, por ejemplo, un color, los colores, cuando se aparecen a nuestra conciencia, es decir, a nuestros ojos, hay colores que, por ejemplo, nosotros podemos percibir como agradables o desagradables. Esas son las sensaciones. Y no estamos tocando nada. El cuerpo puede que no esté tocando nada de ese color. Entonces, en este caso, la conciencia sensorial táctil está compuesta por el órgano del cuerpo. Todo nuestro cuerpo es capaz de percibir objetos táctiles. Si tu pie está, por ejemplo, rozando un objeto o está próximo, muy cerca de un objeto físico, lo alcanza a percibir. Entonces, la conciencia sensorial táctil es todo el cuerpo, está basada, el órgano que la compone es todo el cuerpo, y a su vez también
a través de todo el cuerpo hay diferentes ramificaciones energéticas, que es como estas rutas neuronales que van hacia el cuerpo, que nos dan precisamente esta posibilidad de que nosotros podamos sostener objetos táctiles. Entonces, esta conciencia sensorial táctil también es un conocedor directo, no está equivocado y está libre de conceptualización. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? Buenas. Pregunta de Mariano, que me parece que no la respondió, que dice: venerable, para que se active la conciencia sensorial visual, ¿no debe existir también un objeto visual, aparte del órgano y del poder sensorial? Venerable, tiene cerrado su micrófono. Ya, gracias, perdón. Sí, aquí lo estoy viendo la pregunta. No lo estoy contando como una condición precedente porque es el objeto que va a percibir. Yo lo que estoy diciendo es, para que la conciencia sensorial visual perciba un objeto, o sea, ya ahí por lógica se entiende, necesita el objeto. Entonces, no puede percibir ese objeto si no tiene el poder sensorial visual y no tiene el órgano, y así todas las conciencias. Lo que percibe es el objeto, que es todos estos que estamos diciendo. Entonces, por supuesto, si no tiene objeto, no hay nada que ver. O sea, es como, por ejemplo, en el cuarto oscuro. Pues si no tengo un objeto que se presenta ante mis ojos, no puedo ver forma ni puedo ver tampoco aspecto. Entonces, sí, definitivamente necesito un objeto. Si yo veo hacia, vamos a suponer que me apuesto, no sé, en el pasto y veo hacia el cielo, si el cielo está despejado y no se aparece ni un pájaro, ni ninguna nube, ni nada, pues yo solo percibo ese objeto que está ahí, no percibo nada. Entonces, definitivamente, lo que sí es, necesito un objeto. Nada más, no lo estoy mencionando porque les dije, para que podamos percibir un objeto de forma y aspecto, necesitamos dos condiciones para que la conciencia sensorial se active. Es decir, el poder sensorial visual y el órgano, y así sucesivamente para todas las conciencias. No sé, Mariano, si con esto queda un poquito más claro. ¿Existe algún otro poder sensorial que sea también fuente de conocimiento? No, aquí en esta, ¿cómo se llama? En esta descripción, ojo, el poder sensorial visual no es mente, no es un conocedor. El conocedor es la conciencia sensorial, no el poder. El poder sensorial, por eso utilizo, aunque no es técnicamente apropiado, pero lo utilizo para no generar esa confusión. El poder sensorial lo vamos a utilizar para que podamos entendernos como esta ruta neuronal que va del órgano hacia el cerebro, como si fuera algo físico. Pero ya les hice la aclaración, no es algo físico. Entonces vamos a imaginar que es una ruta neuronal que va del órgano hacia el cerebro, por lo cual ese no es un conocedor, ese no puede conocer. Es uno de los componentes que necesita el órgano para que la conciencia sensorial visual se active. El que conoce es la conciencia sensorial visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Las conciencias sensoriales son las que conocen. Los otros son las condiciones o las partes de las que depende una conciencia sensorial para conocer su objeto respectivo. Entonces, el poder sensorial en ninguno de estos 5 que estamos viendo es un conocedor. En algunas escuelas sí, pero en esta que estamos viendo no. Venerable, la Edith Benítez levantó la mano. Sí, adelante. Buenas noches, venerable. Buenas noches. Para ver si me puede ayudar a comprender un poco más lo que es el poder sensorial, ¿no? Yo no sé si se puede establecer un símil entre lo que en medicina tradicional china se conoce como los meridianos, que son canales energéticos que no tienen base orgánica, sino que siguen la ruta del que hacen los mismos nervios, las mismas ramificaciones
pero no tienen una base orgánica, física. No sé si eso tiene algún parecido. Claro, para es exactamente eso, es exactamente eso. Ok, gracias. Aquí Jaime me pregunta, en el caso del cuarto oscuro donde no podemos ver los objetos, ¿la oscuridad en sí misma no es un objeto que estaríamos percibiendo? Sí, podríamos verlo desde un punto de vista, sí podríamos decir que esa misma oscuridad es un aspecto que está percibiendo la conciencia sensorial visual. Sí podría ser. Nada más que yo no lo menciono de esa forma porque podría generar un poco de confusión pensando en aquellas personas que tienen esta discapacidad visual, ven como esta cierta oscuridad. Entonces, para que no pensemos que ellos están viendo aspecto, por eso es que no lo menciono, pero ya que me lo preguntas, Jaime, así es. Esa misma tonalidad oscura que viene hacia nuestra vista con los ojos abiertos, definitivamente sería que la conciencia sensorial visual estaría percibiendo el aspecto. Probablemente no podríamos, con nuestra capacidad visual, probablemente no podríamos ver forma, pero sí es definitivamente el aspecto. Incluso, por ejemplo, ahí podríamos ver una variante ya con los animales. Los animales, por ejemplo, tienen también la conciencia sensorial visual y se forma más o menos de la misma forma y opera exactamente igual. Los animales necesitan el órgano visual, la ruta neuronal y la conciencia sensorial visual se activa cada vez que se pone en contacto con un objeto de forma y aspecto. Y aquí, por ejemplo, podríamos ya ver una diferencia entre nuestros ojos y las de los gatos. Los de los gatos, por ejemplo, su mejor visión es en la noche, en la oscuridad. En la oscuridad ellos sí pueden ver más forma que nosotros y pueden ver a lo mejor menos aspecto o igual aspecto, eso sí no lo podría decir, es decir, color, pero sí pueden ver mucho mejores las formas que nosotros. Y eso no es porque la conciencia sensorial visual esté mejor en ellos o no, es exactamente la misma, nada más que la composición del ojo y como comentaban antes, la apertura precisamente de la luz que entra al ojo le da una mejor recepción hacia el objeto que va a conocer. Entonces, esa sería ya pues una diferencia que podríamos ver marcada entre, por ejemplo, el ojo de un gato o la conciencia sensorial visual de un gato y nosotros, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nuestra capacidad visual realmente es muy poca. Sobre todo también, yo tengo una sospecha que también porque no la hemos entrenado bien, porque yo no sé si ustedes, no sé, alguna vez de chicos jugaban a no prender la luz y que iban, no sé, en su misma casa, bajando las escaleras o yendo de la cocina a su cuarto, etcétera. Y entre mayor lo hacen o mayor lo hacían, o lo pueden hacer ahora también de adultos, sí es verdad que la capacidad visual se va afinando para ver un poco mejor la forma, aunque no tengamos esa luz. Entonces, en este caso, yo diría que en un cuarto completamente oscuro, esa misma oscuridad, si tú tienes los ojos abiertos, esa misma oscuridad sí podría ser parte de lo que esa conciencia sensorial se percibe. Hay una pregunta venerable de Sí, adelante. de Juan Maldonado. Dice, venerable, ¿se podría decir que esas redes que menciona como vía para llegar al cerebro son los nervios? No, porque los nervios sí son físicos, no son los nervios. Es algo, por eso les dije que es un fenómeno, es de los fenómenos muy ocultos que solo en realidad una mente omnisciente puede dar una explicación acerca de cómo se forman estos poderes sensoriales, pero yo se los explico con lo poquito que sé. Los poderes sensoriales se forman, se comienzan a formar desde el momento de la concepción. Cuando existe el momento de la concepción, tenemos esta gota roja y tenemos esta gota blanca, ¿no? Que vienen del padre y de la madre, y en el momento en que surge esta unión, eso se ha podido ver incluso médicamente se ha visto que cuando estas dos células se juntan, lo primero que sucede es que se parten en 4, luego en 8 y así sucesivamente. Esto
necesitaríamos preguntarnos, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que estas células, una vez que se unen, se van como partiendo en diferentes, se van multiplicando y así sucesivamente? De hecho, así es como se hace la formación de un feto. Todas estas partículas que cada vez se rompen en más, o se dividen, se van haciendo en más pedazos. Entonces, esto se hace a través de una energía que hay ahí, que eso no es otra cosa más que la conciencia, es la mente. Esta energía es lo que va empujando a estas células a que se dividan. En ese momento en que eso está sucediendo, se están formando esas rutas energéticas. Por eso es que no se pueden componer, porque estamos hablando de energía pura, no es algo físico. Entonces, esta energía que va moviendo a estas células que están desde el momento de la concepción, que están uniéndose y que luego hace que se partan en 4, luego en 8 y así sucesivamente, y luego en millones de partículas, lo que lo causa es la mente. Esto es la conciencia, es energía, es una energía inmaterial, por lo cual es desde que está sucediendo estos movimientos energéticos para multiplicar todas esas partículas, desde ese momento se están formando los poderes sensoriales. Entonces, ellos, por ejemplo, son esta parte energética que está ahí formándose y que después dará origen a que se formen pues todos los órganos físicos, el ojo, el oído, etcétera. Sin embargo, los poderes sensoriales, por eso es que no son conocedores, porque no son conciencia, no son mente. Es como esa energía que va a formar después el ojo. Pero si nosotros tratamos de irnos a esta imagen, imagínense estas dos partículas uniéndose, blanca y roja, empiezan a moverse para poderse dividir, empiezan a formarse todas estas, eso es pura energía, está como lo físico que viene de la sustancia blanca y roja, pero todo lo que lo está moviendo, lo que lo está componiendo es energético. Y podemos nosotros, bueno, yo les adelanto un poco, cuando después estas partículas se van formando, se van dividiendo en pedazos, estas partículas de la blanca y roja, la mitad se quedan en el centro de esa gran partícula. Y la mitad de la blanca y la mitad de la roja se van hacia arriba y hacia abajo. Y eso es lo que todo el tiempo está empujando, esa energía todo el tiempo está empujando y es lo que va formando todo lo que es físico. Se van formando los diferentes órganos. El primero que se forma es el corazón. Entonces, una vez que se empieza a formar el corazón, no piensen que se forma el ojo como de forma aislada. Se forma el ojo y se forma el oído porque hay muchas rutas energéticas, amén, de todos los nervios y de toda la musculatura que se va formando alrededor del órgano y entonces se van produciendo esas sustancias que ahora son físicas. Entonces, los nervios son físicos, por lo cual es parte del cuerpo, no estaría contemplado dentro del poder sensorial visual que estamos viendo. Usted comenta que en todas las conciencias sensoriales existen 3 componentes, el órgano. Antes hay otra venerable de Fidel Díaz, que está después de Juan Maldonado. A ver, ajá. Dice, venerable, ¿existe algún otro poder sensorial que sea también fuente de conocimiento? Es que esa ya la contesté ahorita. Cuando la vi por eso di esta respuesta. Okay. El poder sensorial no es fuente de conocimiento. Los poderes sensoriales no son conciencia, no son mente. Son energía. Entonces, lo que es conocedor o poseedor de objeto o lo que es el conocedor o la conciencia son las conciencias sensoriales, no el poder sensorial. Ok, de Rosario Zazueta. Ajá. Usted comenta que en todas las conciencias sensoriales existen 3 componentes. 1, el órgano. 2, el poder sensorial que incluye la ruta neuronal, o sea, el campo sensorial energético. Y el tercero, ¿cuál es? No me queda claro. Sí, ok.
Ok. Aquí, nada más corrigiendo un poquito esta frase. No es que la conciencia sensorial tenga 3 componentes. La conciencia sensorial, para que se active, está presente dentro de nosotros. Incluso las personas que tienen discapacidad visual la tienen. La conciencia sensorial visual ahí está localizada en el órgano del ojo. Pero para que se active necesitan 2 componentes, el órgano y el poder sensorial. Una vez que existen estos 2, diríamos que el tercero es el objeto. Una vez que existen estos 3, entonces se activa la conciencia sensorial cualquiera, en este caso la visual. Entonces, regresándome un poquito a la pregunta, los 3 componentes son objeto, poder sensorial visual, órgano, que funcione correctamente, y con estos 3 componentes se activa la conciencia sensorial visual, y así sucesivamente para todas las conciencias. Ok, de Claudia, gracias. De Claudia Gutiérrez, ¿podríamos decir que son información en estado latente? Híjole, Claudia, perdóname, me rebasa la pregunta. No sé a qué te refieres con información latente. A ver si nos explicas. Esta parte que hablas de energía, ¿no? Ajá. Que la cuestión sensorial es una energía que no se puede cambiar y que además se hace cuando naces, que me cuesta un poco de trabajo entender o creer, a lo mejor, no sé, o ligar, que tú puedas tener un canal de energía que se forma cuando naces, que se manifiesta después en una cuestión física, y que la cuestión física sí se pueda cambiar, pero la energética no, siendo que como que una alimenta a la otra. Eso me cuesta un poco de trabajo, pero pensando un poquito, tratando de entenderlo, pensando que ese canal de energía es la información latente que eventualmente se manifiesta en el estado físico. O sea, tratando de entender, no sé si te hace sentido. Es que sí es energía, Claudia, porque mira, yo te pongo otro ejemplo a ver si con este queda un poquito más claro. Yo ahorita, por ejemplo, me estás escuchando que yo estoy pronunciando palabras, ¿cierto? Sí. ¿Tú cómo te imaginas que surgen esas palabras? No tienen un proceso complejo. Dentro del cual, dentro de ese proceso complejo, ciertamente está inmiscuido un canal energético. Sí. ¿Sí? Porque si no hubiera esa energía que impulsa esta voz hacia afuera, nada más estaría yo moviendo la boca. Exacto. Otro ejemplo. ¿Cómo creemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo que la sangre va de un lado al otro? La sangre, si yo saco una gota de sangre y la pongo en un microscopio, no tiene vida propia, no va a ningún lado. O si yo saco con una jeringa, por ejemplo, sangre, ¿no?, de mi cuerpo y la pongo ahí en un vasito o la pongo ahí en una mesa para observarla como científico, ¿no? Como un científico la pongo ahí, la sangre no va a ningún lado. La sangre se va a quedar ahí donde yo la ponga. Entonces, ¿qué es lo que hace en nuestro cuerpo que esa sangre transite hacia el corazón, hacia cada una de las células de nuestro cuerpo? ¿Qué hace que la sangre se mueva? Energía. Sí, creo que estamos hablando de lo mismo. A lo que yo me refiero precisamente, y Patti lo puso ahorita, es que la información es energía. O sea, esa energía es una información que hace que la sangre fluya, que tú escuches, que tú hables, que... ¿Sí explico? A eso me refiero. Creo que sí lo estoy entendiendo. Pues entonces igual, ¿cómo se llama? Igual y sí. Yo, pues, como yo no estoy familiarizada con ese término de información latente, por eso quería pues, que me explicaras un poquito eso. Pero si tú entiendes que información latente es igual a energía, pues entonces sí estamos hablando de lo mismo. Sí, algo que no está manifiesto hasta que existe la conexión, ¿no? O sea, hay una latencia y hay un mundo de probabilidades, de información infinita, que se puede manifestar a través de ese canal de energía que eventualmente se manifiesta en algo material. ¿Sí me explico? Pero bueno, ya, sí, creo que sí, más o menos.
Vamos siguiéndolo, vamos pensándolo y de todos modos, síguelo pensando. Y si sigue habiendo dudas, lo seguimos viendo para la siguiente clase, ¿sí? Para eso son estas clases, para que entre todos estudiemos, ¿sale? Gracias. Un comentario. Sí. El hipotálamo genera energía y esa energía, esas pulsaciones energéticas van al córtex, ¿no? Al sistema nervioso central autónomo, que no es autónomo, y es a través de la energía. Cuando el cuerpo está entrando en un estado nervioso muy fuerte, esa energía es más fuerte, entonces el cuerpo, y el hipotálamo manda la información más fuerte al córtex y las neuronas se preparan para un infarto. Cuando no acontece ese infarto por la energía tan fuerte, porque es un susto o estamos bajo una tensión muy fuerte, la energía es más fuerte en todo el cuerpo, ¿no? Cuando entramos nosotros en una práctica como esta, el objeto primario, por ejemplo, se está hablando del objeto sensorial, los objetos sensoriales que son los órganos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, todos ellos se manejan a través de la energía, ¿no? Que es la que maneja todo el sistema neuronal, ¿no? Eso está comprobado científicamente, no es una energía holística, ¿no? Para que no haya que no nos confundamos, ¿no? El cuerpo es energía, como estaba diciendo Katy Torres. El cuerpo es energía, sí, ahí lo está diciendo, no somos materia, somos energía. Sí, bueno, eso también incluso nos lo dice la física cuántica. Ya si nos vamos a algo más elaborado, la física cuántica nos dice precisamente que somos un conjunto de apariencias que surgen y desaparecen, pero pues eso es como muy elevado, ¿no? Poder comprender ese tipo de cosas. Para personas a lo mejor ya como yo, ¿no? Más ordinaria, pues entonces vámonos a las cosas más sencillas. Aquí lo más importante de conocer estas conciencias sensoriales, una, es que su nombre apropiado no es el sentido de la vista, sino es la conciencia sensorial visual, y así sucesivamente. Y cómo funcionan, cómo es su funcionamiento. Eso es como lo más importante, porque es mucho más importante que conozcamos la conciencia sensorial visual que el poder sensorial visual. ¿Sí? Es realmente, porque si estamos tratando de conocer nuestra mente, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros, la clase anterior, yo les había dicho que la mente es esta energía inmaterial tal cual, que no tiene forma, no tiene color, que es clara y pura, no tiene color, ni sabor, ni olor, ni se puede percibir a través de las conciencias sensoriales, y que hace dos funciones principales. Aquí está la clave, la función de conocer y la función de la experiencia. Entonces, estamos viendo ahorita una parte muy importante de nuestra mente que son las conciencias sensoriales para que sepamos cómo conocen objetos estas conciencias sensoriales y que son conocedores directos. No hay ninguna interpretación. El ojo no ve cosas bonitas ni ve cosas feas. Ve forma y aspecto. Pero nosotros sí creemos que vemos cosas bonitas o feas. Cosas agradables o desagradables. La conciencia sensorial visual solo percibe forma y aspecto. Igual, para la conciencia sensorial auditiva, no hay sonidos agradables ni desagradables, ni bonitos ni feos, ni rechinante ni no rechinante. La conciencia sensorial auditiva solo percibe sonidos. Y eso es como lo más importante. Entonces, no nos clavemos mucho en los poderes sensoriales porque esos son difíciles de conocer, son incluso difíciles de que podamos entenderlos, pero sí podemos nosotros desde nuestra realidad conocer a las conciencias sensoriales porque esas operan todo el tiempo en nosotros. Yo por eso, cada vez que hacemos nuestro ejercicio del inicio, les digo, si aparece un sonido, un recuerdo, un pensamiento, no se preocupen. Las conciencias sensoriales están haciendo su trabajo, conocer objetos. No podemos decirle a la hora que se presente un sonido, decirle a la conciencia sensorial auditiva, no lo percibas. Para cuando queremos verbalizarlo, ya lo percibió. Es rapidísima porque es de forma directa. Entonces, eso es como lo más importante, que conozcamos las conciencias sensoriales, cómo trabajan, cómo funcionan, qué tipos de objetos conocen y sobre todo que cada vez que nuestras conciencias sensoriales, los primeros segundos
conoce un objeto, estamos hablando de un conocedor directo. Y es muy importante eso porque eso nos va a dar el conocimiento para después entrar a estudiar otro tipo de conciencias que todos tenemos por ahí. ¿Sale? No sé si hasta aquí preguntas, comentarios. Creo que ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, si tienen dudas, comentarios, no somos en Del día, todo el cuerpo humano tiene una contraparte energética de carácter sutil o etérico que hace posible la vida. Es un comentario, sí. Tal cual, así es, así es. Velázquez, no somos solo energía, somos energía cognitiva. Sí, ya me salen muy, muy filosóficos, me salen ya con conceptos mucho de la física cuántica, pero sí está bien, si así lo podemos comprender, está muy bien. Ok, pues eso es todo, no tenemos ya ningún comentario más. Ok, nadie quiere comentar. Y de todos modos, bueno, acuérdense, o sea, tenemos todo un mes, sigan un poquito pensando en estas cosas, en posibilidades, sobre todo por si hay preguntas, y si puedo contestarlas con muchísimo gusto, y como les he dicho, si no, con muchísimo gusto, ya nos va a dejar picados con la... ¿Puedo preguntar una cosita? ¿Puedo preguntar algo? Sí, a ver, espérame, ya nos va a dejar picados con la conciencia. Sí. Bueno, la conciencia mental, y se las puedo decir así súper rapidísimo antes del comentario, o sea, realmente no tiene mucha ciencia. La conciencia mental lo que percibe son fenómenos. Veremos un poquito más cómo se compone esta conciencia mental después, pero para que no queden con tanta duda durante un mes, lo que conoce la conciencia mental son precisamente los fenómenos. Esto es lo que conoce la conciencia mental. A ver, el comentario por ahí. Era Claudia. No, nada más pregunta, ¿qué es lo que percibe cuando tienes un sueño lúcido? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, si cuando tienes un sueño estaban diciendo con lo que estás percibiendo en el sueño, ¿no? Contestaste, o sea, cuando tú preguntaste, ¿no? ¿Qué percibe cuando sueñas, ¿no? Y No. cuando ya es lúcido. Ajá. Sí. Sí, dime. O sea, pregunta, cuando es lúcido, ¿qué es lo que está percibiendo? O sea, ¿qué conciencia está percibiendo un sueño lúcido? La conciencia mental. Okay. La conciencia mental, ahí se producen todo tipo de sueños, tanto los que nos aparecen de forma y aspecto como los lúcidos. Son relativos, son objetos de conocimiento de la conciencia mental. Sin embargo, lo que le aparece es distinto. Cuando nosotros tenemos una conciencia errónea, aparecen forma y aspecto y pensamos que nos persiguen, que nos matan, que nos quitan, que nos hacen. Eso es lo que percibimos. Cuando tenemos un sueño lúcido, estamos más bien conscientes de que se está presentando esa conciencia errónea. Porque un sueño lúcido es eso, te estás dando cuenta que estás soñando. Te estás dando cuenta que eso que se presenta a tu mente es un sueño, es decir, es una manifestación de una conciencia errónea. Pero todos esos fenómenos suceden en la conciencia mental. Gracias. Bien. Pues entonces vamos dejándole aquí y ya les dije, si tienen dudas, también comentarios, allá apúntenlos y con mucho gusto los vemos, como les digo, si puedo contestarlos, los vemos la siguiente clase y si no, los investigo con mucho gusto, ¿sale? Entonces, bueno, simplemente tomamos unos minutitos, a mí me gusta dedicar es más que nada proteger nuestra energía virtuosa, porque fíjense, pudimos haber escogido hacer cualquier otra cosa en este momento. Y el dedicar estos minutos a conocer algo de nuestra mente, algo de nuestra experiencia, algo de nosotros mismos, algo de los demás, pues tiene increíble beneficio, ¿no? Entonces, simplemente pensamos y generamos en nuestro corazón esta aspiración de que ojalá que el producto de nuestros esfuerzos, el producto de los esfuerzos de nuestros compañeros también, que a lo mejor dejaron varias actividades para estar aquí atentos, que toda esa energía positiva pueda ser la causa para la que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices, que puedan encontrar la felicidad verdadera que proviene del entrenamiento mental. Ojalá que todos los seres puedan verse libres de su sufrimiento, de cualquier tipo de sufrimiento, con independencia de lo que están haciendo. Pues muchísimas gracias, que tengan
bonito fin de semana, bonito mes. Y nos vemos. Betty, por ahí tienes la siguiente fecha de una vez, ¿la tienes ahí a la mano? No, no la tengo en la mano, A venerable. ver, espérame, creo que yo la tengo ahí. Déjame aquí saco mi calendario. Déjame ver, rapidito para... Igual el tercer... El 19. Ujú. 19 de Viernes marzo. 19 de marzo. Así es. Ujú. Nos vemos entonces. ¿Sale? Muchas gracias, venerable. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan bonita noche. Cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes y bueno, recordándoles que los maestros no cobran nada por sus enseñanzas. Nosotros hacemos girar la rueda del Dharma y con nuestras aportaciones y nuestros donativos se le hacen llegar directamente a Venerable Norbu. Una servidora está recibiendo todos sus donativos de la clase en específico del día de hoy para hacérselos llegar a ella como se lo hicimos llegar el mes pasado. Gracias por mi parte, buenas noches. Gracias Marina, gracias Aline. Gracias, Betty. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias Rosario, muchas gracias. Marina, ¿algo que quieras tú agregar? No, bueno, el próximo viernes tenemos al Venerable Nandicena, así que bueno, estén atentos en las redes. Gracias a todos por conectarse. Gracias, gracias. Y gracias a IEP, gracias también al Centro de Estudios Bodaishi y a CAPAC también. El próximo mes de marzo, una de las expositarias va a ser el mes de la mujer, también quería yo agregar, y la maestra Claudia Gutiérrez nos va a ofrecer el primer viernes de marzo una muy interesante plática. Los esperamos el siguiente viernes con Venerable Nandicena y el primer viernes de marzo con la maestra Claudia Gutiérrez. Marina, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por darnos esta oportunidad de unirnos en el Dharma. No, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Salim, gracias. Mariano, gracias. Gracias, Delfina. Gracias a todos por estar aquí. Mi gran familia.